con lo que tengan ustedes en las situaciones de incumplimiento, si tienen la 016, si les falta la la calibración de los tanques o alguno de los otros elementos que ya los hemos mencionado. Aquí las infracciones van relacionadas a la contabilidad que generan en los equipos de control para la enajenación de combustible. Están dados así en la parte de las fracciones que menciona ahí del artículo 81. El primero de ellos es no contar con el dictamen para determinar el tipo de hidrocarburo que se trate, en este caso identificar Magna Premium Diesel, el poder calorífico en el caso del gas natural y el que a ustedes les atañe es el octanaje en el caso de la gasolina. Y asimismo el certificado que acredite la correcta operación y funcionamiento de los equipos para llevar los programas, que era lo que preguntaba Carmen. Sí va a ser necesario contar con este certificado que se va a obtener para que se pueda dar pie, pero básicamente dijimos 3 elementos de documentos que deben de tener. Vamos a basarnos en estos para iniciar y controlar lo que ya tenemos de información en los controles volumétricos. Obviamente haciendo la referencia que ya les dije en un inicio. Nosotros tenemos que dar pie a que todo lo que estamos almacenando se haga adecuadamente. Perdón, se me pasaron 2 preguntas. Una de Víctor Manuel en el chat. En caso de que se envíe un archivo incorrecto, se corrigió posteriormente, ¿hay alguna forma de avisarle al SAT? Más que nada de evitar inconsistencias entre el SAT y la información. En esta parte todavía estamos a prueba y error. Mucha gente ha reenviado los archivos. En el caso de los controles volumétricos, se maneja la idea de que el nuevo sustituya al anterior, como se hacían normalmente, como se mandaban a Pemex cuando alguno estaba incompleto o lo marcaba con algún error, Víctor. Eso es lo que nos han comentado. En este caso, si hay alguna forma de avisarle, pues solamente sería a través del portal del SAT, pero en este caso yo les sugiero primero corregirlo y posteriormente de hacer la información en la corrección, mantenerlo ahí hasta que llegue la parte de obtener este certificado o dictamen. Pero déjame y lo pregunto en este caso con el control volumétrico, que es nuestro apoyo, para tenerlo. Pero ellos me dijeron que se envía y sustituye el anterior. Eso se tiene que checar en base al SAT, pero cuando ellos hicieron las primeras pruebas de los envíos JSON, cuando estaban en etapa de prueba, eso surgía con este tipo de situaciones. Yo mando el de Víctor Manuel Ramos Álvarez de las 12:10 y ahorita mando el de Víctor Manuel Ramos Álvarez de las 12:14, el de las 12:14 se queda y el otro se elimina posteriormente. Nada más te lo confirmo en el siguiente corte. Y me preguntan, ¿qué se revisará en la verificación de programas informáticos para llevar los controles volumétricos? Según la norma en la que se basan las revisiones, primero que nada van a ir los valores iniciales de la creación, si cumplen con todos los campos y parámetros. Los archivos que vimos hace un momento, me voy a regresar rápidamente a una lámina para que quede claro. Como este tipo de información, si puedes cambiar tu nombre, Mem, me apareces en esta parte, la persona última que preguntó, esta más o menos son los archivos donde se interpretan, que vengan con todos los valores, corrijan los valores útiles que tienen en las capacidades, que vayan si son equipos dinámicos, si son en estos, equipos dinámicos, equipos estáticos, si van con las unidades de medida que les pide la norma, si van con los datos de las fechas, la marca del combustible, si el tanque es operativo, si es inoperante, si van con los valores de la capacidad mínima, fundaje y tanques, si son tanques de almacenamiento estático, si son dinámicos, si son subterráneos, si son elevados, toda la información que van a tener que cotejar en este sentido va en esta información. Después tendrán que revisar también que vayan completos con la información de las vigencias, con la información de los elementos necesarios que se están pidiendo, como son la calibración de los tanques, como es los valores de incertidumbre, como son la empresa que te realiza las pruebas de laboratorio, si las cumples, quiere decir si las pasas o no las pasas, y el número de acreditación. Vamos a ver uno de esos detalles casi ahorita enseguida para que los puedas anotar, pero ellos van a revisar todo esto, también van a revisar los usuarios, los tiempos máximos de vigencia de las sesiones abiertas,
los valores de certificados de inocuidad. A grandes rasgos, básicamente van con esto. Y el objetivo principal, el encuadre de información, que lo que estamos metiendo en información sea lo que yo pueda demostrar en los archivos que se generó. Para eso se van a certificar y se van a dictaminar. Ahorita te digo el título tal cual, pero básicamente esa es la revisión. Lo que genera tu archivo, tu reporte de control volumétrico plasmado que cumpla con los requisitos que está pidiendo el SAT. Esa es la revisión como tal. Perdón. En el número 2, regresando al tema de las sanciones, registrar en los controles volumétricos el tipo de hidrocarburo o petrolífero que se difiera de aquel que realmente corresponde o sea detectado para la Secretaría de Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades o señalado en los comprobantes fiscales, lo que les decía y me mencionaba hace un momento, deben de tener mucho cuidado con las facturas, se los repito y se los recalco, debo de tener mucho cuidado con las facturas que yo ingreso, porque dice, debo de registrar el tipo de hidrocarburo si es diferente o difiere de aquel que realmente corresponde o sea detectado. Si el SAT llega a ese tipo de situaciones o no corresponde con el comprobante fiscal, sí va a haber sanciones. Tratándose de gasolina, se van a registrar en los controles volumétricos un octanaje. Ahí es donde se van a poder marcar la diferencia del detectado. Si yo le puse un octanaje de premium y digo que es magna, es por ese tipo de situaciones que se van a ver. Si en las recepciones el aumento del tanque se ejecutó en diésel y resultó que por octanaje yo le puse magna, ahí es donde puedo caer en un tipo de inconsistencia. Es importante que los marquen y los corrijan. Tengan mucha comunicación con la parte de soporte y con la parte de su proveedor de control volumétrico para que enseguida que esto se dé puedan corregir antes de que se generen o se consulten o se envíen. Recuerden que van firmados con e-firma. Llevamos muchos años en la práctica del manejo de controles volumétricos y a veces por error al momento de tener la rapidez de enviar este tipo de archivos y querer hacerlo de una forma más rápida y más ágil, no nos damos cuenta y nos pueden pasar. O llega a haber personal nuevo y que está en el proceso de capacitación y esto llega a surgir. Entonces hay que corregirlo, por favor, para que todo esto sea conforme a lo señalado en los comprobantes fiscales. Es una de las sugerencias más importantes. Número 3, no contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos o, contando con estos, que no se mantengan en operación en todo momento, los altere, inutilicen o destruyan. Aquí el equipo de control volumétrico ya lo tengo. Debo de permanecer con las características y las actualizaciones. Una base de datos de una estación de servicio va creciendo, va creciendo, va creciendo y muchos tienen servicios de licencias o pólizas que hacen la depuración, el manejo, los respaldos. Sugerencia más importante, siempre tengan un respaldo, ya sea en una nube, en otro disco espejo, en otra área de sección de reportes, pero nunca pierdan, por favor, la facultad de respaldar sus bases de datos. Eso puede llegar a pasar, llega a ser muy importante para este tipo de situaciones. Hago una pausa y me preguntan en el chat, ¿cuál es la cantidad de litros de compra que deben de registrarse tanto en la bitácora de recepción de descarga como en el sistema de control volumétrico? ¿Lo que dice la factura o lo que marca la tirilla? Mira, realmente yo siempre les he dicho, tú tienes que meter lo que te dice la factura porque si lo ves dentro de este lado de las solicitudes, me voy a regresar una lámina, te lo dice en el punto 2. Dice, registrar los controles volumétricos o con el octano que corresponde determinado por el sistema en el ejercicio de las facultades o del señalado en los comprobantes fiscales. Aquí me refiero al octano, pero ellos van a tomar de base tu comprobante fiscal de compra. Entonces, yo siempre les sugiero, ingresen lo que están teniendo en la factura. Sí va a haber un problema, por eso existe la bitácora de desviación de balance de producto, Mónica. Sí puede ser, pero siempre lo tienen que hacer con un amparo de un documento, ¿sí? Yo no puedo venir a decirte, oye, Mónica, ¿qué crees? Yo casi estoy certificada, pero pues, déjame hacer el análisis y pronto te voy a dar el certificado. Nada que no puedan comprobar, que no puedan avalar, que no puedan respaldar,
les va a dar una garantía de este tipo de situaciones. Los proveedores no pagamos multas, no pagamos las sanciones. Quien las paga son la estación o los dueños, en este caso, mejor dicho, con el dinero que se genera en la estación. Entonces, si cometemos ahí algún tipo de error, lo vamos a tener. Generalmente, cuando tú ingresas el valor de la factura contra lo que marca en recepción el sistema de control, esa es la diferencia que te va a generar al momento de las mermas. Por eso te decía, aquí los puntos más importantes, Mónica, tener bien ubicados mis tanques, tener bien la información de la tirilla y tener bien ingresada la información de tanques y de estación completa en tu control volumétrico. Eso va a hacer que los litros se vayan asemejando y se vayan apegando. Puede ser un trabajo tardado, realmente no va a salir en el primer mes, puede salir por ahí del segundo o tercer mes. Por eso les decía, es importante que ustedes consideren todos los valores. Y si a eso le unamos el punto 3 que les decía, deben de tener documentos deben estar en todo momento trabajando y tener documentos donde amparen los servicios, siempre busquen lo que ya les dije, donde amparen realmente el trabajo que están haciendo ustedes en la estación. Es un trabajo bastante desgastante y bastante cansado como para todavía tener este tipo de circunstancias. Ya les hemos emitido 2 o 3 recomendaciones, la documentación, respaldos y la información a la mano. Ya hablamos del sistema de gestión, ya hablamos de calidad y ya hablamos del certificado de inocuidad. No los dejen perder, por favor. Son las recomendaciones más importantes y ustedes son los que van a informar. Con la persona que genere la e-firma al momento de firmarlos empiezan las responsabilidades. Pero ¿qué creen? Con el usuario, nombre y contraseña de quien se generen, también hay responsabilidades. Mucho ojo y no lo pierdan, por favor, de vista. Van a ver el por qué. Gracias por preguntar, Moni. Número 4. No contar con los controles volumétricos en el caso de que haya que no se alteren, inutilicen o destruyan. Por eso les decía, si voy a hacer una consulta, si voy a hacer un manejo de base de datos, realmente sí se puede hacer una base de datos, sí se puede modificar, pero lo menos rastreable y que no se haga con error va a ser que lo haga el proveedor o el área de soporte de mi proveedor. Esto es importante para generar confianza en la información que ustedes van a generar, porque ya realmente no contar con controles volumétricos en esta actualidad es casi imposible, o realmente es imposible precisamente por las obligaciones, pero sí es importante. Las pólizas marcan máximo 72 horas, si no miento, en el caso de la mayoría de algunos, pero el SAT te pide 48 horas. Me van a decir, ¿cuál tomo? ¿72 o 48? Yo, en mi caso particular, tomaría 48 porque es el SAT. 72 horas va dentro de mi póliza de servicio, pero siempre ahora sí que el que me jale las orejas y me llegue a meter una sanción o un gol a este tipo de situaciones es al que le voy a hacer caso. Es una sugerencia, por lo cual se los estoy comentando. Número 5, remárquenlo y subráyelo. No enviar al SAT los reportes de información. ¿Qué pasa, chicos, si yo no mando a la CRE mi reporte de ventas? ¿Qué pasa si yo no le digo que hice dictámenes? Ahora imagínenlo en este panorama. ¿Qué va a pasar si yo no le envío al SAT la información en el periodo que me está marcando? Este es el 5 y el 6. No enviar al SAT los reportes y no enviar los reportes con la periodicidad establecida. Número 7, enviarla, pero con la información incompleta, con errores o en forma distinta a lo señalado. Por eso se surgen las empresas para certificar y dictaminar. Si no van en el formato adecuado, si no coincide con los requerimientos que me están pidiendo, aunque parezca que los estoy mandando, si no los reviso no puedo saber si están bien. ¿Qué pasa si mi capacidad útil no es correcta? ¿Qué pasa si mi fondaje no es correcto? ¿Qué pasa si no le puse que es un equipo dinámico? ¿Qué pasa si no le puse que es un equipo estático? Híjole, se me olvidó avisarle a Mónica y no le ingresé el valor de incertidumbre, no le cambié la caducidad. Yo ahora hice mis pruebas de calidad de combustible, no con Carla, las hice con Miriam y no le cambié ni la vigencia, ni si cumple, si no cumple, me equivoqué en los octanos. Ojo, del 5 al 7
muchísimo ojo, ¿ok? Porque ahí ya van a empezar multas o sanciones. Y esto es como todo, van al criterio que tome la autoridad. Imagínense en el momento en que detecten las primeras sanciones, multas o faltantes, de qué lado están, qué usuario fue, en qué turno fue, cómo los firmaron, si fue gasolina, si fue diésel, si me están faltando devoluciones, si no se ingresó en la factura global, si no me coincide con el informe de la CRE. Ahora todo debe de trabajar como reloj, pero como reloj suizo. Al paso de uno van los otros, por favor. Y 8, no generar o no conservar los reportes de información. Punto para lo que les dijimos, siempre respalden su base de datos, por favor. Y obviamente respalden los acuses de que están enviando la información. Hasta aquí, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? Carmen, te escucho. ¿Hay algún tiempo determinado para guardar la información así como antes era, ¿no? 5 años, tienes que guardar toda tu documentación. ¿Aquí hay un periodo así? Se supone que se tiene que guardar, sí, yo sí te escuché muy poco. La pregunta para todos que hacía Carmen es que si hay un tiempo, un periodo, si hay un periodo establecido, bueno, mencionado, pero ahorita como va empezando realmente tienes que tener a partir de este año por lo menos unos 10 años. Me imagino que se van a ir modificando conforme las certificaciones y dictámenes que se pidan posteriormente. Mucho ojo con eso, por favor. Vuelvo y les recalco un punto importante. El SAT da 48 horas para subsanar errores. Ojo, cuando sea puente, días festivos, fin de semana. Antes eran 72 contando precisamente el fin de semana y que el tercer día se repararan, pero tengan la información a la mano. Y la recomendación más fuerte para no caer en el 8, conservar, como dice Carmen, la información. Pero a partir de la fecha, Carmen, por favor, manténgala por lo menos unos 10 años en lo que se establecen bien los parámetros. Y otra pregunta más. Claro. Entiendo entonces que el proceso es, mi sistema de gestión de medición va vinculado con mi control volumétrico y mi control volumétrico va vinculado con mi reporte de la CRE. Y entonces va a haber un tercer, o sea, las unidades verificadoras aprobadas que van a apoyarme a dictaminar este proceso. Así lo entiendo yo. ¿Estoy bien o estoy mal? El proceso más o menos es así como tú lo dices. Van a certificar, esa es la palabra de momento. Ahorita dicen que te van a certificar, pero en sí es un dictamen, certificación. Aquí vas a meter información de tu sistema de gestión de medición. Punto 1. Perdón, vamos a empezar con orden. Punto 1, la calibración de tus tanques, porque esa es básica para tu sistema de gestión. Ya que tienes la calibración de tus tanques, ahora sí, tengo mi sistema de gestión con cálculos. Quiere decir que tengo valores de incertidumbre donde hice las medidas de las bocatomas y utilicé mi cinta petrolera, las medidas de agua, la temperatura y todos los valores que están acordes. Número 3, tengo mis análisis de calidad de combustible del acero 16 por una empresa, un laboratorio que está registrado y avalado y que me dicen que sí cumplen, porque también esa información va en los reportes. Ahora sí, con toda esta información y con los reportes de ventas que se genera automáticamente, voy a generar mis JSON o mis XML con toda la información: octanaje, calidad, calibración, configuración, cuáles son las vigencias, si cumplí, si no cumplí. Y cuando ya tengo esto, va a venir un tercero a certificar y a dictaminar que tengo todos los elementos que cumplen y que obviamente coinciden con tus informes o similares a lo que haces a la CRE. ¿Sí te quedó claro, Carmen? Y a todos, es pregunta general. Sí, muchas gracias. De nada, a la orden. Por eso les estoy haciendo mucho hincapié en el encuadre de la información. No me gusta llegar a un límite de decir, ahorita van a caer. Esto es para que ustedes lo generen y lo consideren.
Yo les estoy dando puntos importantes que he visto donde se nos puede ir, como los tiempos, como los respaldos, como el no tener la información completa, porque ya me ha tocado ver controles volumétricos en la parte de las tablas de configuración que han ingresado llénalo como sea. Pues es que sí está mal, el tanque no es de 60,000, es de 61,300, es de 62,500, es de 59,800. Esos ajustes de 200, 400 litros afectan en las cuestiones de merma. Pues luego llega, pues no es técnico y pues nada más, aumentale mucho inclinación o cámbiales la capacidad del tanque como si fuera un tanque irreal. Entonces, ¿qué caso tiene pagar calibraciones caras si el que llega a ajustar hace lo que quiere y le mueve a los valores para donde quiere? Obviamente, si yo quiero que sea 0, pues va a ser 0 y me va a redondear y hagan de cuenta que ustedes están en una tienda y van a redondear casi de gratis, pero cuando realmente pasa ese tiempo y la calibración, no sé si estoy perdiendo litros, si tengo una fuga, si estoy ganando, si estoy recibiendo de más. Ahorita se están poniendo de moda por eso los famosos cuentalitros. Y uno de los, se los digo como técnico, una parte de las más difíciles es que se están descalibrando muy rápido porque antes no los usaban. Entonces, lo que está pasando mucho es que están teniendo que ajustar, se los doy como sugerencia, empiecen con lo mínimo, tanques, calibración, tirilla, controles volumétricos, y de ahí, ahora sí, a ver, no podrá ser todavía un certificado, pero sí le voy a pedir a alguien que conoce de controles volumétricos que me cuadre lo que tengo en físico de ventas o en reportes contra lo que estoy enviando al SAT. Porque así me equivoque en una factura, en un valor de incertidumbre o en una vigencia. ¿Qué creen? Las sanciones, se las recuerdo, no las paga el proveedor, las paga la estación o las paga mi trabajo. Entonces, ¿a quién voy a estar trabajando para este tipo de situaciones? No se les olvide. Las multas, que es parte también de lo que tenemos que ver. Se van a actualizar en el Código Fiscal, ahí les doy el fundamento. Las multas empiezan desde los 35,000 a los 61,500 según los establecidos, y para ver cuáles son los tipos de sanciones. La sanción en el caso puede ser nada más multa o multa y sanción. Eso va a criterio del verificador o de la persona que acuda a verificar, o si el SAT determina desde un inicio que llegue una multa, va a ser por este tipo de situación. Mónica, pago una pausa, Mónica. Actualmente esta certificación está obligatoria. Me refiero a la certificación. Sí hace mención, desde que salió esto, sí hace mención, apenas se están registrando y se están, ahora sí que certificando ante las empresas de la EMA este tipo de certificaciones, pero sí, ya es real, Mónica. Por desgracia, sí. Los costos sí están realmente altos. Me imagino que se van a ir modificando conforme vayan cambiando, pero sí, sí es real y ya hay empresas que las hacen. Es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante. Y gracias, qué bueno que les quedó clara. Más que nada empiecen a hacer ustedes, es una sugerencia, recomendación, para que cuando llegue la certificación, si es obligatoria como se marca, la obtengan rápidamente para que la puedan subir, y en caso de alguna aclaración, ahora sí, ellos firman la certificación, eso avala como un dictamen de la NOM 005 o como de la NOM 016. Continuando con la parte de multas, hay multas, por ejemplo, desde el 1,000,000 al 1,500,000 que van establecidos según el tipo de sanción, si es por incumplimiento, si es por errores, si es por correcciones. Por eso les decía, no están al 100% especificadas y van a criterios de ellos según lo que encuentren. Si yo encuentro simplemente un error, si me falta el respaldo, si no tengo los números, siempre les he dicho, hay formas que sí se pueden hacer, hay formas que no se pueden hacer. Ahí vamos a ver el alcance de este tipo de situaciones. En el caso de la número 3, va de los 2 millones a los 3 millones. La sanción consistirá además de clausuras en el establecimiento por un plazo que van del 1 a los 3 meses. Obviamente, imagínense si a veces el Profeco nos dice que son 3 semanas, 10 días, 15 días y resultan 6 meses. No me quiero imaginar con este tipo de sanciones o multas, pero siempre es mejor estar de este lado para cumplirlas. En las siguientes van de los 3 millones a los 5 millones para lo establecido. La sanción consistirá además de la clausura del establecimiento por plazos de 3 hasta 6 meses.
Y el último, de los 35,000 a los 61,500, y va que según por los reportes de información. Todo esto, ahí está la referencia donde pueden buscarlas. Se van a ir actualizando en este sentido, pero por favor traten de evitar caer en ellas. Las sanciones y las multas son muy caras. Este tipo de situaciones de las iniciales van desde los errores. Aquí copié otras que son de lo establecido según las fracciones y los reportes de información. Por ejemplo, van de los 35,000 a los 61,500 cuando la información sea enviada incompleta, con errores o en forma distinta a lo señalado. Mucho ojo con la estructura de los archivos JSON o XML, por favor. Esos son de los puntos más importantes. Estructura, que cumplan con todo. Si yo voy a poner un tanque como inoperante, lo marco como inoperativo. Si está operativo, lo marco como operativo, pero siempre de una forma lo más coherente a este tipo de situaciones, por favor. ¿Ok? Después, cambiando una parte que ya todos conocen, en la parte de cumplimientos, vámonos a ir un poco hacia la parte de calidad de combustibles que tiene que ver con puntos del anexo 32. Tania, perdón, hago una pausa. Tania me pregunta, una vez que se generan los JSON, ¿hasta cuándo tengo para la certificación? Las empresas van a empezar a surgir porque dice que la obligación es a partir de este mes de septiembre, como bien mencionaba Carmen, que es lo que decíamos, estamos yo creo que en espera de unos días y estar atentos. Es muy posible que se extiendan porque hasta ahorita hay varias empresas en proceso y logradas, si no me equivoco, hay una o dos. No va a alcanzar para atender a todas las estaciones de servicio, porque obviamente es un análisis que hay que hacer correctamente. Entonces es importante hacerlo de una forma adecuada. El tiempo, pues ahora sí que se supone que sería lo más amplio, pero ahorita hay citas, hay espera. El tiempo del trabajo sí es un proceso bastante largo para revisar todo lo que les mencioné. Y obviamente aquí me pregunta si la certificación es anual. Al parecer sí va a ser de forma anual. Hasta ahorita es lo que estamos marcado. Va a ser de una forma anual porque sí lleva un tiempo de proceso, y de ahí el proceso de entrega de tu documento también va a tardar. Entonces sí va a ser un proceso que todavía esperemos que se prorrogue, pero por lo menos aquellos que ya sientan que tienen la seguridad o que no tengan errores, ya lo pueden empezar a ver. Si no, empiecen a revisar con una persona de toda su confianza que pueda revisar a ciencia cierta todos los puntos que ya les decíamos. Hay unas revisiones así que tiene la licenciada Carla, la pueden platicar con ella, que va desde revisar los valores de tanques hasta hacer el acompañamiento. No es un comercial, que quede claro, pero es para certeza de ustedes. Si ustedes tienen la certeza, mientras les cuadre la información de sus reporteadores con lo que están generando en el SAT en sus archivos, y si no, corrijo lecturas, volumen, calibración, tirillas, incertidumbre y mi sistema de gestión. Aguas con un punto en común. En el anexo 30 tiene mucho que ver y está muy dirigido al sistema de gestión de mediciones. Para que yo cumpla el punto anterior de subsanar una sanción, lo primero que necesito tener a la mano es mi sistema de gestión con sus cálculos de incertidumbre. Se los voy a repetir. Para yo atender y responder a la autoridad una llamada de atención, lo primero que debo de tener con sus cálculos, no nada más mi sistema de gestión, sino sus cálculos y sus valores de incertidumbre, es el sistema de gestión de medición. ¿Sí? La certificación en sí, ¿cómo se llama? Dame un segundo y te lo digo antes de terminar el corte. Aquí lo tengo a la mano, ¿vale? Dame un segundo y ahorita te lo busco, con todo gusto. Y se los pongo aquí en el chat para que lo guarden. Ok, hablando con la parte de hidrocarburos y de petrolíferos, en este punto, es importante que también ustedes recuerden que cuando la autoridad llegó a determinar que dentro de lo periodo establecido, desde el año calendario de 2017, no se haya incumplido, o se haya cumplido cabalmente con las obtenciones de calidades y cualidades del combustible, porque fueron de vital importancia. Por eso surgió la NOM 016, ¿sí? Esto fue para llegar a una inspección que deberían entregar en tiempo y forma. Esa ustedes ya la manejan y la están trabajando desde hace tiempo. Una de ellas es las pruebas de laboratorio cada 6 meses y posteriormente un dictamen donde me ampare con todo lo que yo estoy haciendo.
Eso me da la certeza de que estoy trabajando con combustibles limpios, que la calidad del combustible que tengo en la estación de servicio es el apropiado y que puedo trabajar sin errores por estos rubros. Cuando yo cumplo con todos estos y cada uno de los valores que vamos relacionando, quiere decir que yo estoy trabajando con un combustible que sí cumple, ahorita lo vamos a ver, que está dentro de lo permitido y sobre todo que la autoridad correspondiente ya me dio la autorización para estar trabajando dentro de la configuración de mis archivos. No nada más es cumplir con el anexo 30, 31 y 32 de sí, aquí lo tengo, lo estoy teniendo que demostrar, lo puedo demostrar cabalmente y sobre todo tengo la certeza y la seguridad que en mi estación estoy trabajando perfectamente. ¿Ok? Una vez que yo cumplo con esto, voy a cumplir con las etapas de muestreo. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener 2 etapas de muestreo, que es la parte del laboratorio. En caso de que no lo hagas, hay que reconocer la falta en las fechas durante las presentes normas. Esto proporciona también que en el caso de que la autoridad se llegase a dar cuenta, haya multas para los expendios o aquellos que hayan hecho caso omiso para este tipo de obligaciones. Aunque no lo crean, sí hay empresas que incumplieron. Hay forma en algunos casos de obtener dictámenes. Ay, me decía, ya pasaron los años, ya no los necesito. Nunca se confíen. Hay información que deben de tener hasta los últimos 20 años. Si lo resultan difícil, acuérdense cómo fue de difícil encontrar una manifestación de impacto ambiental, algo instalado por la LGEPA, un informe preventivo, cualquier elemento que puedan realizar. Imagínense ahora encontrar estos documentos, si fue prueba de laboratorio, si fue dictamen, si fue calidad de combustible, si no estaba autorizado, si sí estaba autorizado, todo lo que yo debo de hacer al respecto en este caso. Posteriormente, hay que también considerar importante en pensar en realizarlo a partir de la fecha para cumplir en tiempo y forma. ¿Para qué? Para que todo lo que se expende en cada estación de servicio cumpla adecuadamente. Modificaciones que yo haga las tengo que informar a la CRE a través de la NOM 016. Por favor, nunca se les olvide que esto debe de dar cumplimiento, que yo no me debo de saltar nada y con esto cumplo. ¿Ok? Así yo voy avanzando y voy teniendo más puntos en común. Un minuto, por favor. Una disculpa. En el caso, por ejemplo, de lo siguiente, estas son pantallas muy similares, todos lo van a tener en el alcance de su proveedor. Estas son las pantallas para configurar lo que ya les estamos diciendo y que se solicita para los archivos JSON o XML tengan toda la estructura como la vimos. Repito, esta es la parte como marca configuración de SAT para la estación de servicio. ¿Sí? Puede cambiarse, puede modificarse un poco, pero sí la deben de conocer. ¿Por qué? Porque si necesito cambiar fechas, si necesito cambiar incertidumbres, empresas o lo que sea, o lo hace el proveedor o les enseña a ustedes. Este es un punto muy importante por el cual se los hago en mención. La primera parte, si se dan cuenta, es se pone una escuela para nada más datos generales, se ponen los datos del permisionario que se van a hacer, representante legal, el RFC, si es permisionario, si es distribución, si es almacenamiento, cómo se van a ir haciendo. Generalmente pueden ser en la parte de configuración de 6 a 7 elementos que van a ser. Si se dan cuenta, donde marca el recuadro de abajo que dice configuración de SAT de equipos, en el recuadro más pequeño y alargado rectangular, marca precisamente las fechas y los equipos. Ahí dice sistema de medición estáticos para tanques subterráneos, en este caso, sistemas de medición dinámicos para en el caso de entradas y salidas, porque se consideran las entradas y los incrementos para las entradas y salidas de combustible por pipa, por jarreos, dinámicos para dispensario 4, 5 y 6, porque es la información que va para los dispensarios. Ya quedamos que los tanques son equipos de medición estáticos y los dispensarios son dinámicos.
Hasta aquí vamos trabajando y vamos a la primera parte de la configuración. Posteriormente, configuración general de la estación para la parte de los tanques. Aquí tengo un tanque de diésel, me da la clave. Estas claves vienen dadas ya para los proveedores en el SAT. Estas son las claves que tienen que utilizar, igual que los tanques de medida. De ahí me da la descripción del combustible, la fecha de calibración y la última calibración que se haya realizado. Es un sistema de medición estática, por eso lo ven en color gris, porque yo ya lo seleccioné y ya no es modificable. La clave de identificación que tiene, la descripción de la medida estática para los tanques subterráneos. Ahí entra y remarco incertidumbre. ¿De dónde lo obtengo? Del sistema de gestión de medición. Incertidumbre. Fechas de calibración del mismo tanque. Sistema de medición dinámico para el caso de entradas de combustibles, cómo se van a medir, incertidumbre que tienen, los valores del sistema de salida, sistema dinámico y los generales de calibración. Por eso es importante la calibración. Siguiente punto, las bombas. Mi bomba 2 es un dispensario, es el dispensario número 1. ¿Cuál es la fecha de calibración que me entregó la unidad de metrología que me está calibrando? El ID del equipo es un sistema de medición dinámico para dispensarios de estación, la clave de identificación, fecha de calibración y valor de incertidumbre. Dijimos que el valor de incertidumbre viene dado en el sistema de gestión de medición según el tipo de combustibles que se estén utilizando. Recuerden que de ahí vamos a ir obteniendo la información que vamos deseando. Posteriormente, configuración de qué? De la NOM 016, el rectángulo superior me dice que es magna, clave del producto me da el número asociado, el tipo de producto que es una gasolina, descripción del producto, gasolina regular menor a 91 octanos, clave del proveedor del dictamen, esa es la clave que tiene el proveedor, en este caso se llama Ingeniería Ambiental y Seguridad, su RFC propio, el resultado de la norma, que es que cumple con la NOM de la CRE 016, la fecha del dictamen y la marca comercial del mismo. Aquí me va a marcar el folio y la fecha. Recuerden que estos datos ellos los dan de alta automáticamente, por eso tienen que estar registrados y van verificados. En la parte de atrás, para continuar y enlazar este dispensario que vende este tipo de combustible, va el dispensario del equipo, que es el 4, es un dispensario, la clave interna que tiene, el valor de incertidumbre y la fecha de calibración. Van de la mano la información que se va generando uno a uno en cada uno de los pasos que vamos teniendo. Esta información la van a sacar de la documentación que les van entregando al momento en que se genera. Esto es para que vean que sí cumple con la calibración, que tiene muchísimo que ver con lo que están haciendo y que va relacionado directamente con los valores que ustedes obtienen. Una vez que checan que ya cumplió, que tengo la calibración, que tengo todo, me voy al punto más importante, la configuración del tanque. En el canal 2, puede ser canal 1, canal 2, canal 3, según la cantidad de canales que haya, la interfaz que manejan, sean sus tanques, el producto que es de diésel, ahí tengo la descripción, tengo la dirección interna, estas son direcciones que se le asocian directamente cuando se configura la estación, por eso les decía que es importante que esté bien ajustado, y ahí viene mi capacidad máxima, mi capacidad operativa, mi capacidad útil, mi capacidad de fondaje y mi capacidad mínima. Todos estos valores deben de ir bien ajustaditos, deben de coincidir con la tira de calibración, perdón, con la tira de su equipo de telemedición, que aquí estamos hablando que es un Biderud, háblese un Nebo, un Franklin, un AutoStick, un Incon, cualquier equipo debe de ir relacionado, me debe de ajustar los valores. Si en estos 4 elementos que ya mencionamos, tira, calibración, equipo telemedición y aquí no me coinciden, van a tener un desorden en sus valores de cálculo al momento de ajustarlos. Esto es a sugerencia y a criterio de cada quien. Sí, sí es cierto que son muy importantes. ¿Por qué?
porque llegan a pegarle mucho a los ajustes que tengan ustedes internamente dentro de los establecidos en sus equipos de telemedición. Y sí llega a jugar un papel muy importante porque a veces los cálculos pueden variar de 1 hasta, no sé, 30, 40 litros a veces por dispensario al momento de estar ejecutando los cierres y los ajustes. Eso me ayuda y desgraciadamente me saca de contexto de muchos de los puntos. Por eso tienen mucho que ver que yo haga los ajustes correctos. Si mi capacidad máxima está mal, tengo que corregir desde la tirilla. Si la capacidad operativa está mal, corrijo útil, corrijo fondaje y mínimo. Estos valores se hacen a través de unas sumas, restas y cálculos que se hacen, ¿sí? Algunos equipos son más exactos que otros. En eso me refería hace rato la pregunta de Carmen, que cuántos son los volúmenes. Hay algunos que puedes meter hasta valores de temperatura, inclinación. Hay equipos muy rústicos que todavía no traen esos valores, pero mientras esto esté lo más apegado posible a toda la configuración que les acabo de mostrar, sus archivos de creación para el SAT, llámese XML o JSON, van a ir lo más apegado posible a que la información sea real. Yo no tengo, por ejemplo, en la lámina un fondaje de 374 litros, ¿sí? Mi capacidad mínima realmente es a 2.500. ¿Qué pasa si no tengo agua? Estoy calculándolos bien en mi capacidad útil. Mi capacidad máxima dice 60,000 y tengo como aquí 62. ¿Se acuerdan de la configuración de hace un inicio que vimos en las láminas? ¿Se acuerdan que decía 62,808 litros en el archivo JSON? Y aquí en la configuración, si fuera el mismo, dice 62,000, perdón, 769. Desde ahí hay una diferencia aproximadamente como de casi 40 litros. ¿Sí? Aquí en esta configuración mi fondaje está incorrecto. Entonces, vamos a corregir antes de solicitar un certificado, un dictamen. Por favor, revísenlos antes de que haya una sanción, una multa o un cierre temporal en su estación de servicio. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas hasta aquí? No, gracias. Gracias, Carmen. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? No, adelante, gracias. Si está siendo claro, no está siendo claro. Vamos bien. O sea, sí se entiende la información, pero es mucha información que viene siendo información compleja. Ok, Carmen, sí, la idea es eso, o sea, es uno de los cursos más largos y más laboriosos, pero más que nada queremos saber que puedan obtener la información. Como quiera, los canales siempre están abiertos, lo saben, para cualquier duda, cualquier pregunta. Ahorita, por ejemplo, lo que me preguntaban, pero siempre es una idea por lo menos de que sepan de dónde se obtiene la información. Yo, como les dije, la idea de los anexos es esa, irles despicando y traduciendo cómo lo pueden obtener. Mónica me pregunta, ¿cómo sabemos qué empresas están certificadas para la calibración de mis tanques? Yo, la forma más fácil, Mónica, cuando yo mando a calibrar unos tanques, las tablas me las dan certificadas por la EMA. Llevan las tablas a certificación de la EMA para que vean que el proceso de cálculo está bien y en esa empresa es en la que yo confío para hacer una calibración de mis tanques. Eso me ha servido a mí en la mayoría de los casos para con los clientes. Si nada más te dicen, no encuentro mis certificados de calibración, los tengo que volver a hacer. Puedes pedírselos a tu proveedor si es que sabes quién fue. La EMA se queda con una copia, pero tiene que ser a través de ellos. Y si no, la más sugerente, sí, es volver a hacerlos. Si lo puedes hacer, yo te lo tomaría en cuenta para que vayas con una certeza y sobre todo tengas unas tablas nuevas al momento en que lo estás ejecutando. Vuelvo a lo mismo, puede parecer caro porque sí lo es, hay que tener ciertas características y en el caso de que no limpien o saquen desechos sólidos, a veces eso también llega a perjudicar en las variaciones, sobre todo en zonas donde sí se llegue a mover mucho
la inclinación o la variabilidad en los tanques. ¿Ok? Si no... me pregunta Petro Technical si tengo algún ejemplo con tablas de certificación. Sí, sí las tengo. Se las muestro al final en una pantalla y si no, ahorita en el siguiente corte las busco y les muestro uno donde van firmadas y van selladas. No hay ningún problema. Sí, sí lo puedo compartir. Nada más lo paso a mi computadora y busco la empresa que me pidió Mónica, creo, hace rato, Tania, sobre certificación. Si no tenemos de momento más dudas, vamos a hacer el siguiente corte. Tengo 12:57, regresamos a la 1:10 en lo que busco.